Inicio del tercer año de gobierno y pareciera que la Asamblea está todo atado y bien atado. José Isabel Landón. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, primer día del segundo semestre. Del segundo semestre del año. Primer día del tercer año de gobierno del presidente de la administración Varela. Una mañana lluviosa. Y una característica política global. Primero sabemos lo que va a pasar en la Asamblea. Ahí no hay sorpresa. Lo sabemos. Quizás lo que se pregunta. Un momento. Porque yo lo que quiero llegar es, José, ¿qué pasará con es decir, no solamente en la Asamblea, sino que qué pasará en la propia gobernabilidad del país? Porque no olvidemos que hay algo que es vital y hacer ese análisis hoy día. Yo te decía que es justo y necesario un consenso para problemas de Estado, como lo es el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte. Yo hablaba, le decía a Lupe, en los problemas de vialidad del país, de la ciudad capital, ya se han vuelto realmente un problema de Estado. Y yo no veo que la sociedad te anuente a a unirse, a tocar esos temas tan importantes. Bueno, ese es, digamos, el escenario que vamos a analizar a lo largo de esta mañana. A lo largo de la mañana. Porque le decía que lo que va a pasar en la Asamblea, en términos, digamos, de las elecciones, son cosas que ya sabemos. Lo que nuestra audiencia, me imagino, le preocupa es qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. Ya, claro. Eso es lo que, quizás lo más importante del día de hoy, fíjese la palabra que uso, quizás, será el tono y el contenido del discurso del presidente Varela, que es importante para tener un indicio, pero no es suficiente para que se vuelva realidad. Porque en enero del año pasado, este mismo año, habló de la unidad que no se ha producido, sino la sociedad se sigue fragmentando. Entonces ese es el marco en la que nosotros arrancamos este tercer año. La primera cosa que voy a decir es que el tiempo, el presidente Varela ha consumido 2/5 de su periodo. Este es el último año que le queda para el enfoque estratégico de políticas que no están definidas. Si en estos 12 meses él no diseña un conjunto de políticas hacia la economía, hacia la política, hacia la sociedad, entonces el cuarto año del presidente Varela va a ser un año tumultuoso. Sí. Si miramos cómo él recibe el tercer año, ustedes recordarán el análisis que hicimos sobre el índice de gestión del presidente Varela, que ahora más tarde se lo vamos a presentar en toda la mañana. Usted no se mueva de que vamos a tener muchas explicaciones para que usted tenga su propia opinión y pueda ser también generador de una matriz de opinión usted. Ese es nuestro interés. No que esté de acuerdo con nosotros, sino que tenga insumos para usted poder hacer los análisis, porque no hay nada mejor en una democracia que un ciudadano bien informado, para que a su vez pueda participar. Entonces, fíjate, el presidente recibe este tercer año con un índice de gestión en caída seria. La curva indica una caída de un pronunciamiento negativo y lo sitúa a más de 50 puntos percentuales de su primera evaluación. Sí. Y cuando hacemos la curva de regresión, podemos predecir ya que el presidente Varela seguirá cayendo en la opinión pública si no hay un cambio sustancial en las políticas públicas. Yo, no solamente esa caída pronunciada, puede servir esto del canal para darle un balón de oxígeno para que por lo menos estabilizar el índice de gestión este. Mira, la medición última que se le hizo por parte de Isra Neira y que está publicada, indica, se hizo a unos 10 días de la inauguración del canal. Es decir, ya es un capital sí, la inauguración del canal no hay la menor duda que tiene un impacto positivo para el país.
No hay la menor duda. No hay panameño y extranjero que no lo sienta así. La ampliación del canal abre un nuevo camino, no solamente para la República de Panamá, sino para la región. O sea, nosotros hemos logrado crear un proyecto que tiene un impacto regional. ¿Para cuánto efecto tendrá en nosotros? Tendrá que ver mucho con algunas políticas que te voy a enunciar, que vamos a analizar en el día de hoy. Fíjate lo que pasa en el país. Una de las cosas más relevantes y positivas de la administración Varela es que puso orden en las finanzas públicas. Es decir, hoy la administración de las finanzas públicas está más ordenada. Más ordenada, hay mayor niveles de control y la relación deuda del Producto Interno Bruto es buena. Es saludable. Pero el deber de un gobierno no es sanear las finanzas públicas ni balancear el presupuesto. El deber de un gobierno es mantener satisfecho a sus ciudadanos. Correcto. Punto. Lo que pasa es que las nuevas doctrinas han establecido que el principal problema de un gobierno es tener las finanzas saneadas. Eso no es. Y la inflación bajo control, es lo único que están haciendo los gobiernos. Al contrario, lo que tiene que tener saneado es el espíritu y la salud de los ciudadanos a lo cual sirve. Claro, es importante tener las finanzas sanas, claro. Claro, pero a costa de tener buenas escuelas. El endeudamiento en sí es característica del capitalismo. Los Estados Unidos tienen un endeudamiento público más del 70%, España tiene más del 100%. Eso no es que sea bueno. Nosotros estamos muy bien en ese tipo, pero estamos muy mal en políticas públicas. Voy a mencionar algunas para que usted la mire. ¿Tenemos alguna política pública que defina qué vamos a hacer en el sector agropecuario? Ninguna. No hay política pública en el sector agropecuario. Aquí acabamos de ver, por ejemplo, todo el escándalo que se armó con el famoso proyecto de riego de Río Tonosí, para dar un ejemplo. El proyecto más importante de infraestructura, y se dice, se invirtieron más de 200 millones de dólares sin que se construyera nada. Esa es la falacia más grande que yo he oído. Lo que se gastaron fueron 30 y tantos millones de dólares para hacer lo que se pactó. Claro. Estudio y diseño del proyecto que fue aprobado por el ministro de Vida de esta administración y no se construyó porque el gobierno no tuvo la capacidad de poner las tierras a disposición de la constructora. Pero ese es un proyecto que se necesita, pero no. Políticas públicas. Hace un momento decía el diputado Quirós que esperan pues generar estos consensos y que se deben al país. ¿Está la Asamblea realmente sintonizada con la vida política nacional? No, la Asamblea anda por un lado y el país anda por otro. Ya anda por otro. Es un problema estructural. La Asamblea es producto del clientelismo que ahoga la política panameña. Pero fíjate, en materia de política, que son las cosas que debemos discutir, claro. Aquí hace falta una política de educación. La educación pública, uno de los principales, en la matriz de riesgo de este país, uno de los problemas más importantes que aparece como luz roja permanente para la continuidad del desarrollo nacional es la pobre educación pública que tenemos. Y necesitamos una reforma estructural en esa. En la administración Varela no va a haber reforma estructural. Ya no va a haber. No, ya no hay. Es decir, hay tiempo para no solamente reformas estructurales en educación, para reformas estructurales en seguro social, en educación, en salud. Es decir, se agotó ya el... Hay tiempo. Estos 12 meses que vienen son los últimos meses, por eso le dije al principio, lo que debemos mirar es qué va a pasar en los próximos 12 meses que son vitales para la coyuntura económica del país y política. Si nosotros no desarrollamos una política para el sector agropecuario, una política para el turismo que está en medio de una crisis espantosa. Bueno, ayer yo tuiteé que ya en CNN aparece un anuncio del hotel, el Four Points by Sheraton de La Habana. Es decir, creo que eso es ya una señal de alarma para todos los que los que han invertido en turismo en Panamá, porque estás hablando de un jugador ya norteamericano de grandes ligas que ya tiene un pie en un país que está listo, en que lo que le falta es infraestructura, porque tiene todo lo demás. Sí, pero Cuba será competidor para nosotros en el mediano plazo. Cuba hoy no puede ofrecerle a un turista lo que nosotros le podemos ofrecer. El problema es que nosotros necesitamos una política estructurada para el turismo, ajustada a la nueva realidad. Necesitamos una política para blindar nuestro cerco bancario de los ataques externos y de las
iba a decir, de las tonterías que se hacen a diario y tratando de buscar información innecesaria en un sistema financiero que tiene sus propios controles. Sí, tú usas la UAF de Gestapo bancario. Necesitamos una política para verla y manejar la caja del Seguro Social, particularmente en el programa de invalidez, vejez y muerte. Necesitamos definir eso para asegurar el estado financiero del país. Necesitamos una política para definir los nuevos negocios que se derivan del producto que se llama ampliación del canal. Esto no es una decisión de la autoridad del Canal de Panamá. Esto es una decisión nacional. Que debe ser discutida con las mentes más brillantes que tiene este país en materia empresarial, en materia económica, en materia laboral, etc. Necesitamos una política para mejorar la justicia. La justicia es uno de los elementos, la seguridad jurídica, no solamente suya individual, sino empresarial. Uno de los grandes problemas que agobian a los empresarios es la incertidumbre que se ha creado por todas estas investigaciones, que cada cual anuncia su investigación utilizando información de carácter político-policíaco, carente de validez jurídica. Sí. Entonces crea incertidumbre jurídica. Se interviene en empresas y después de que la dañamos, ¿qué hacemos? Entonces, ese conjunto de políticas es la que tenemos nosotros que bregar. ¿Cuál es el problema principal que yo miro en el mediano plazo sobre ahora con esta asamblea? Aún a pesar de lo que va a pasar hoy, sí, que hay un acuerdo de recámara para lograr, incluso no tengo la menor duda que Rubén de León va a salir con más votos de lo que sacó la vez pasada. La perspectiva es que esta decisión que tome hoy la asamblea, que ya la podemos decir desde aquí, que es lo que va a pasar, va a tener impacto en el cuerpo político del país. Va a polarizar la pugna interna tanto en el PRD como en el Partido Cambio Democrático, y va a traerle nuevos problemas al partido panameñista. ¿En qué sentido esos nuevos problemas? Porque la pelea interna entre estos partidos va a fragmentar más y va a ser más ingobernable la asamblea. Porque incluso la fracción del PRD que hoy se hace de la presidencia va a tener que redefinir su línea política, porque hoy aparece como oficialista. Claro. Y ese partido no se puede presentar a ningún proceso de discusión política si no tiene un signo claro de oposición. Entonces usted tiene que esperar que ahí va a haber mayor confrontación de la que esperan. Entonces, ese menjunje político que se está armando hoy va a tener un desenlace. Mi proyección de riesgo es que el riesgo político país se va a incrementar en la misma medida en que se ha incrementado el riesgo económico Panamá. Fíjate las variables que tenemos que analizar, sin pensar en las personas. Desde la aparición desde enero de este año, cuando se designó a Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por los dos magistrados que llegaron a la Corte. Que generó una crisis política. Y que después el presidente aduce que la asamblea ha sido penetrada por el narcotráfico, ¿te recuerdas? Sí. Y después se dan como conocimiento público algunos actos de corrupción en la propia administración Varela. Desde ese enero a esta parte, la caída del presidente ha sido permanente. Sí. Y como corolario a esos eventos, después de los carnavales, se destapa todo el problema de los papeles de Fonseca, que el gobierno estaba advertido desde hace más de 30 días que eso iba a pasar. Y seguido a eso, viene las acciones del Tesoro de los Estados Unidos contra el Grupo Huiza, y entonces crean una especie de agravamiento de la matriz económica financiera del país de corto plazo. Pero las variables de mediano plazo que afectan nuestro desarrollo, como es la ausencia de políticas, y en el sector agropecuario las que existen no son las correctas. Por ejemplo, la política de control de precios en el sector agropecuario, el error de esas políticas es que de los 22 productos que han sido regulados, la mayoría son los que se producen en el país y castigan fundamentalmente a la producción más eficiente. En el caso de los pollos y los huevos, por ejemplo, que es una de las industrias de más avanzada tecnológica, a ella es la que le queremos, al que es eficiente, lo estamos castigando. Lo estamos castigando. Entonces ese tipo de política no va a funcionar, porque la única forma real de bajar los precios es aumentar la oferta. Y la oferta se maneja
sobre todo en el campo agropecuario, con producción nacional, porque ¿dónde está la mayoría de la población pobre y de extrema pobreza? En el campo. En el campo. Entonces, como no hay políticas, usted se va, por ejemplo, a provincias como Chiriquí, para dar un ejemplo, sí, o Veragua, o nuestras provincias de Herrera, Los Santos. o Los Santos, Coclé. El desánimo de la producción es visible por la ausencia de políticas. Usted va a un banco a pedir para producir arroz y el banco se pregunta, ¿cuál es el precio? Nosotros no sabemos ni siquiera cuál va a ser el precio en perspectiva en los próximos años. Claro. No tenemos una proyección para poder determinar qué precio podemos manejar de base para la producción, cosas que hacen otros países. Entonces, fíjese que la matriz de riesgo que se va incrementando lleva al presidente Varela a tener que tomar una decisión política. Y por eso le vamos a prestar mucha atención y le sugiero que le presten mucha atención al discurso del presidente. Si el presidente comete el error de tomar su discurso como un día de logro y a enumerar un listado de obras que ha hecho, entonces no le va a decir nada al país. Este es un país, señor presidente, que requiere de orientación política. La gente quiere saber hacia dónde vamos en medio de esta incertidumbre. No todo está mal hecho. Hay cosas que se han hecho bien, pero hay una multitud de cosas que se han hecho mal. Y entonces el presidente hoy debería orientarnos hacia cuál es su política con respecto a temas tan importantes. Mira el problema del agua, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Estamos invirtiendo millones de dólares en agua, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Pero los que ya tenemos, con un IDAN ineficiente, que no es ni empresa, no es rentable, entre más millones yo pongo allí, lo estoy botando. Yo lo que necesito es transformar al IDAN en una empresa de utilidad pública rentable. Para eso necesito una política realista con respecto a qué quiero yo hacer con el IDAN. Lo quiero convertir en un instrumento de permanente subsidio y entonces de drenaje permanente. Entonces, en vez de controlar las pérdidas de la producción actual, estamos generando millones de dólares en más producción sin mejorar el control de las pérdidas que se producen por producir agua sin facturar, por pérdidas que se rompen del mismo sistema, con un IDAN, con una población laboral vieja y sin preparación técnica y con bajos salarios, sin producir ingenieros técnicos para cambiar esa empresa. Entonces, estas políticas dirigidas a pensar que el país es la sumatoria de obras públicas, es la que nos llevan a donde estamos. El país, y cualquier país, es la sumatoria de las obras que se construyen, sí, pero de las políticas públicas que se definen, y entonces usted y yo sabemos si queremos invertir en agua, cuáles son las reglas públicas, si sabemos que queremos meternos a sembrar arroz, cuáles son las reglas que tenemos para esa, si sabemos que vamos a sembrar cebolla, que no van a importar cebolla cuando yo tengo mi producción, y el consumidor quiere saber si cuando yo voy a comprar, está la cebolla ahí. Está la cebolla a un precio razonable. Entonces, todas estas cosas están generando en la matriz ahora social este nivel de intolerancia que usted está encontrando en el electorado. Hay impaciencia. El país, señores del gobierno, está impaciente. Entonces, una de todo esto... Ansioso, más que impaciente. No, ansioso, es la impaciente. Ansiedad de la gente. Hay miedo. Hay miedo. El sector empresarial tiene temor. ¿Cómo yo calmo el temor del sector empresarial? Con las acciones políticas. Entonces aquí es donde viene el presidente Varela, que debe tomar una decisión. Él debe preocuparse menos por estar pendiente de la llamada seguridad del Estado y preocuparse más por llegar a consensos políticos reales. ¿Cuáles son los consensos políticos reales? Los consensos que él tiene que tomar con los partidos políticos, con las organizaciones empresariales y laborales del país, para conseguir un consenso con respecto a las políticas que él piense diseñar y consultarles con ellas para resolverlas rápidamente. No está claro, no hay claridad en nada. Necesitamos consensos con el sector financiero de este país. Necesitamos estabilizar y eliminar la angustia y el miedo en ese sector. Necesitamos proyectar el turismo con miras a poder resolver los problemas
que ya afectan y que están cerrando hoteles en este país, y el turismo es una de las industrias que mayores empleos genera. Tenemos que prestarle atención a eso. Tenemos que reducir, tenemos que impulsar la mayor participación ciudadana a la discusión de los temas que le interesan, pero una discusión real, sincera. Panamá tiene la infraestructura y la capacidad de duplicar su crecimiento, pero hoy yo le puedo decir que de acuerdo a los estudios que yo tengo y las proyecciones que yo tengo, el crecimiento económico de este país va a caer en el año del 2016 por las cifras que yo manejo. ¿Y va a caer y como consecuencia de eso va a aumentar del desempleo? El desempleo o el empleo informal, que para efectos reales es lo mismo. Es igual. ¿No? Entonces, esto es una cosa que tenemos que enfrentar juntos. Esto no es una responsabilidad del señor Varela y su partido. Esto es una responsabilidad de todos los panameños. Por eso le vamos a apertar en la mañana de hoy. Usted quédese con nosotros, que le vamos a dar toda la información. Toda la información. Con respecto a lo que está pasando, a las cosas que están ocurriendo y qué es lo que viene, qué es lo que le interesa a la audiencia.